social que sigue vigente en nuestra realidad: la desigualdad, la violencia estructural y la deshumanización de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. A través del cuento Fábula Salvaje exploraremos cómo la sociedad puede convertir a los más pobres en seres invisibles, condenados al silencio y a la supervivencia extrema. Nuestro objetivo es mostrar cómo esta obra literaria, aunque escrita hace décadas, refleja situaciones que aún persisten en la actualidad. Hoy hablaremos de Fábula Salvaje, el cuento del escritor peruano César Vallejo, que nos narra el sorprendente encuentro de Balta, un niño andino con un puma en lo alto de los cerros. En ese instante el niño queda frente a frente con el animal en una lucha donde el miedo, el instinto y la valentía se mezclan. Balta, aunque pequeño y vulnerable, usa su coraje y su inteligencia para superar el peligro y finalmente vencer al puma. Esta victoria del niño simboliza ese momento en el que logramos superar un obstáculo importante y damos un paso hacia la madurez. El escritor peruano César Vallejo nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre está en lo físico, sino en la capacidad de resistir, de pensar con claridad y de no rendirse, incluso cuando todo parece estar en contra. Bueno, la obra de César Vallejo refleja un contexto de desigualdad y de crisis social. Asimismo, mediante un estilo crítico y humanista, denuncia la distancia entre las ideales de justicia, también la realidad de pobreza e indiferencia. Así también el cuento evidencia cómo la falta de justicia moral deteriora la dignidad humana. Por otro lado, el análisis también resalta la importancia de impulsar los cambios éticos, sociales acordes a la ODS 10 y a la ODS 16. Esto reconoce la literatura como una herramienta para generar conciencia, fortalecer la solidaridad colectiva. Es un honor para mí presentar a la docente Diana Paola Ordinola Quispe, quien es magíster en servicio de la salud. A lo largo de su carrera ha dedicado su tiempo y esfuerzo al desarrollo y ejecución de proyectos preventivos. Formó parte de las brigadas de salud ante situaciones de emergencias y desastres. Actualmente labora en la Universidad César Vallejo, Campus Piura, como docente en la Facultad de Humanidades, con más de 3 años de experiencia. Buenas noches, señores. Encontramos con la psicóloga Diana Ordinola, quien nos ayudará a responder algunas preguntas. En Fábula Salvaje, Vallejo denuncia la desigualdad socioeconómica que enfrentan los personajes. ¿Cómo influye la desigualdad socioeconómica en la salud mental de las personas que viven en pobreza? Para empezar, las personas que viven en un entorno, en una creencia de pobreza, no solamente estamos hablando de una carencia material, sino también, en algunos casos, no todos, porque no podríamos generalizar, estamos hablando de una pobreza mental, emocional. Por el mismo hecho de que al darse limitaciones económicas, no pueden percibir una educación de calidad, no pueden recibir una atención de salud de calidad, por lo que habría mucha ignorancia en diferentes temas con respecto al bienestar de la persona y habría esta desigualdad, ¿no? A comparación de una persona que sí cuenta con los recursos accesibles, y hablamos de educación, hablamos de la salud, hablamos sobre el tema de educación financiera, de educación emocional y entre otros temas que influyen mucho en los aspectos de la persona en cuanto a su bienestar y crecimiento personal. Por otro lado, tenemos el personaje Valga, los chicos de las reglas estructurales que lo condenan a una vida de una serie de desesperanza. ¿De qué manera la pobreza parte de la identidad y la realidad de los individuos de la actualidad? Como ya lo había mencionado en la primera pregunta, al darse un entorno de pobreza, y que la pobreza está relacionada con la eliminación de recursos, no solamente materiales, económicos, sino también estamos hablando de recursos mentales, emocionales, va a impactar porque la persona, al desconocer estas oportunidades, estas fortalezas de sus habilidades, de sus capacidades, se va a quedar con lo que nació. Y de repente aquella madre o aquel padre desconoció estas oportunidades, estas capacidades, y que va a encadenar en su hijo desconocimiento, limitación de ello. ¿Y qué va a hacer ese hijo cuando se convierte en adulto? Lo mismo, va a desencadenar en su hijo limitación, desconocimiento. Y
y así se vuelve una cadena, por lo que llegaría a darse en algunos casos, no en todos, lo que es la pobreza. Sabemos que la violencia institucional y social desintegra la vida de las personas. ¿Qué consecuencias psicológicas tiene la violencia y el abandono social en las personas que viven en comunidades marginadas? Las psicológicas netamente llegarían a impactar en la gestión emocional en el ser humano. Cuando existe un entorno de violencia, la persona víctima aprende a callar, aprende a moverse las emociones, y eso como consecuencia, y de acuerdo a la ciencia, se ha identificado que personas que no gestionan una inteligencia emocional desencadenan enfermedades físicas. Y en el tema social, en el tema social nos encontramos personas con cero empatía. Al no darse lo que es una buena gestión emocional, vamos a encontrar personas que de repente ven que están maltratando a una mujer en la calle, y como para él o ella es normal que un hombre le pegue a una mujer, va a pasar de frente. Y como no va a tener empatía. No va a tener. La presión social y la falta de recursos afectan la capacidad de los personajes para acceder a sus derechos. ¿Cómo se relacionan estas barreras con el estrés crónico y trastornos de salud mental? ¿Cómo se relacionan estas barreras? A ver, el estrés básicamente es la acumulación o es el exceso de la repetición de actividades, de la rutina, de los zonas de confort. Al caso de estrés crónico estamos hablando ya de síntomas físicos, de signos que ya limitan a la persona de ser útil a la sociedad, ¿no? Entonces, los trastornos son la consecuencia de también la acumulación, la falta de gestión emocional, la falta de sanación psicológica, espiritual, energética, sin fines de formas que se podrían tratar el ser humano hoy en día, ¿no? Entonces, yo considero que estas barreras tienen que ver mucho con la falta de información de cómo el ser humano puede ser ayudado frente a estas patologías o problemas psicológicos, ¿no? Por eso, para cerrar, el acceso a la justicia es un derecho inaccesible para las personas rurales. ¿Cómo la falta de acceso a la justicia contribuye a la desintegración de las relaciones familiares? Cuando el ser humano está frente a una injusticia, lo que se desarrolla internamente es ira, es impotencia, es frustración. Para las personas que no saben canalizar, buscan un desahogo, de repente un grito, de repente una caminata o un correr, una distracción en donde se vaya toda esa carga emocional y ya no forme parte del cuerpo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no saben sobre su inteligencia emocional, sobre la gestión? ¿Qué pasa? Como tienen este desconocimiento sobre la importancia del equilibrio de mente, emoción y conducta, se las tragan. Entonces, ¿qué hacen? Callan, se vuelven tímidos, introvertidos y sacan su lado primitivo. ¿Y cuál es ese lado primitivo? Que se ve en el cuento. Este personaje lo que hace es maltratar a los otros, ¿cierto? ¿Pero por qué se da eso? Porque inconscientemente está haciendo justicia por aquello injusto que le pasó. ¿Qué impacto tiene el aislamiento social en la salud psicológica? El aislamiento, y se vio mucho lo que es en la pandemia, aumentó mucho lo que es la tasa de personas con depresión y ansiedad. Y otra de los diagnósticos que también fueron muy repetitivos en consulta fue el tema de suicidios, ¿no? Entonces, si estamos hablando de las consecuencias del aislamiento, estaríamos hablando de patologías, de trastornos mentales. Y no solamente me refiero a depresión, ansiedad, a intentos de suicidio, sino que también estaríamos hablando de patologías más graves como la esquizofrenia, una persona esquizoide, entre otros, ¿no? ¿Cómo la falta de empatía afecta la salud mental de los individuos? ¿Qué estrategias terapéuticas podrían implementarse para fomentar mayor empatía en la sociedad? Nuevamente, la inteligencia emocional. Si no hay inteligencia emocional, no somos humanos. Y como lo dice mi compañero, hay una deshumanización cuando se habla de falta de empatía. Pero ¿qué es ser humanos? ¿Es hacer o es ser?
Desde mi punto de vista, el ser humano es ser, y ser es sentir, es accionar. Bien, le agradecemos a la psicóloga Diana Ortinola por habernos ayudado en esta entrevista. Hola a todos, mi nombre es Diana Ortinola, magíster en servicios de la salud y especialista en psicología. Quiero agradecer a Zuleika y a Sandy por esta invitación y por compartir en este espacio conocimientos acerca de la salud mental. La salud mental es muy importante en todos los seres humanos. No puede existir salud física si no hay salud mental. Si ustedes quieren alcanzar el éxito o quieren tener una vida con bienestar, con crecimiento profesional y en todas las áreas de su vida, pues prioricen su salud mental y vengan a terapia. La psicóloga Diana Ortinola por todo el apoyo, comprensión y orientación que nos ha brindado. Gracias por su paciencia y dedicación, por ayudarnos a encontrar claridad en momentos difíciles. Sus palabras y consejos han sido una fuerza. Como conclusión final del cuento Fábula Salvaje, César Vallejo refleja la problemática de exclusión social y estereotipos de género, cuestionando la modernidad y la irracionalidad humana. A través de sus personajes, César Vallejo ofrece una visión crítica de la sociedad que sigue siendo relevante, especialmente en temas de desigualdad de género, violencia, temas que siguen presentes en los objetivos de desarrollo sostenible.